Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Tras perder su registro como partido nacional, el Partido Encuentro Social tendrá una nueva oportunidad. Ahora como Partido Encuentro Solidario. Este viernes el Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral, aprobó otorgarle el registro de Partido Político Nacional con 6 votos a favor y 5 en contra. Cerrada esa votación. Quienes votaron fue porque al menos 15 ministros de culto en 6 de las 243 asambleas acreditadas en su solicitud. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que esto atenta contra el Estado laico, mientras que los consejeros que apoyaban otorgar el registro señalaron que era suficiente invalidar las asambleas donde hubieran asistido estos ministros de culto. Encuentro Social fue fundado en el año 2001 por Hugo Eric Flores Cervantes, actual delegado del gobierno federal en el estado de Morelos. Fue parte de la alianza Juntos Haremos Historia con el Partido del Trabajo y con Morena. Aunque la alianza ganó en 2018 la presidencia y la mayoría en ambas cámaras, Encuentro Social perdió su registro por no conseguir el 3% de la votación. Pero en 2019 solicitaron un nuevo registro, ahora con el nombre de Encuentro Solidario. Un partido que se describe como conservador, se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, al derecho a decidir o interrupción del embarazo, y promueve el llamado PIN parental, que permite a tutores bloquear el derecho de los menores a recibir educación sexual. ¿Cómo evalúa la mesa el nuevo registro concedido ahora a Encuentro Solidario? Veamos qué opina. A ver, empiezo contigo ahora, Alejandro. ¿Cómo ves esto? Hoy José Antonio Crespo publica también una columna en el Universal en donde pega la decisión del INE respecto a Encuentro Solidario con la decisión también de México Libre. Dice, a ver, México Libre a lo mejor sí tuvo este problema, pero a Encuentro Solidario le dicen, sí, adelante, ¿qué tanto es violar la ley? Tantito, aquí violaron tantito la ley, ¿no? ¿Cómo ves esa diferencia de a uno sí y al otro no? Sí, sería una causal de nulidad adicional esta de no respetar las reglas del Estado laico y utilizar espacios de culto y participación de ministros de culto en asambleas. Pues también eso tendría que considerarse en las causales de nulidad para México Libre y para este partido regenerado, que es Encuentro Solidario. Ahora yo lo considero una lástima porque efectivamente se violan los principios del Estado laico. No es positiva esta fusión entre la religión, en este caso de sectores evangélicos, con la política. Aquí en México, afortunadamente, no son tan fuertes como en otros casos como Brasil, en donde tienen una bancada interpartidista los evangelistas y ejercen un poder asombroso a través de medios de comunicación y otros espacios. Creo que ha sido una alianza que le ha salido muy costosa a Morena y que no le ha generado ganancias. Y lo bueno de esto es que los partidos primerizos pues tendrán que competir solos en esta ocasión, entonces no van a ir en la coalición del bloque gobernante, sino que tendrán que hacer valer su peso realmente por su propia cuenta y ver si hay un sector del electorado que lo respalda, pero insisto, creo que es bastante negativo y hay que decir que fue una elección, una votación muy cerrada dentro del Consejo General del INE, de 6 votos a favor, Sí. 5 en contra. Lo interesante del caso de México Libre es que la consejera Favela, que formaba parte de la Comisión de Prerrogativas, ahí había votado a favor de los resolutivos en donde se daba el registro a México Libre. Y es de última hora en donde cambia el sentido de su voto. Eso creo que habría que darle particular seguimiento. Ahora, ¿cómo lo ves tú, Dolores? También este tema de Encuentro Solidario. Fíjate, el otro día platicaba con un regidor de Jojutla, con Carlos Brito, y me mencionaba Carlos Brito que va a ser realmente ridículo que el año que entra en la boleta va a estar Encuentro Solidario compitiendo contra Encuentro Social, porque allá no perdió en lo local el registro. Entonces, que al final de cuentas va a haber en varios estados en donde Encuentro Social no perdió el registro, pues de repente estados, a menos de que evidentemente hagan una alianza y se funcionen ahí los dos P's, ¿no? Pero ¿cómo ves esta decisión del Consejo General respecto a este partido evangélico? Es lamentable hacia donde estamos transitando en México. Creo que nos ha costado mucho trabajo a los mexicanos y a las mexicanas, sobre todo quitarnos el lastre de la Iglesia Católica en algún momento y sobre todo en la toma de decisiones de políticas públicas y en términos legislativos. Viene una nueva oleada fuerte en este sentido. Me preocupa como mujer, me preocupa como feminista, me preocupa también por las comunidades LGBT, me preocupa que estén ganando espacios porque definitivamente se viene, no en este momento quizá, pero sí en las próximas elecciones, muchísima polarización y creo que no debemos de transitar hacia eso. A México le ha costado mucho trabajo tener instituciones más o menos o
tratando de desarticular esta parte religiosa. Y creo que el costo político, coincido con Alejandro, hacia Morena ha sido alto, y el aporte que ha tenido este partido, que ahora se transforma con este nuevo nombre, que es Partido Encuentro Solidario, no ha sido pues para nada positivo en términos de, digamos, de propuestas de futuro, de propuestas que representen a las nuevas generaciones, etcétera. Entonces, lo veo con mucho terror personalmente, sobre todo hacia el futuro que vaya creciendo. Eso es lo que a mí no me parece. Así es, y creo que también, bueno, a ver, esa es una discusión que lleva años, digamos, postergándose, el derecho también de las personas de culto a profesar, a participar en política, derecho que en otros países existe y que México, por nuestra propia historia, Alfredo, por esa historia también que viene desde el siglo XIX, desde Juárez, desde las guerras cristeras y demás, pues aquí se decidió a rajatabla quitarles esa libertad que en otros países tienen, ¿no? Digo, yo como integrante de las comunidades LGBT, como activista, yo mismo he puesto sobre la mesa y dudado sobre esto, ¿no? De ver si puedan o no reunirse, si se pueda o no hacer política en las iglesias y en los lugares de culto. En Estados Unidos los afroamericanos lo hacen muchísimo. Hay muchas iglesias progresistas también en Estados Unidos que le abren la puerta también a lo LGBT. Veo a Lisa que no está de acuerdo, pero ahorita vamos con Lisa. Y entonces, aquí, ¿cómo lo ves, querido Alfredo? A ver. Pues yo creo que bueno, México es su historia y es su lucha de reforma, y hay un bagaje importante y tremendo para que llegáramos a esta construcción constitucional del Estado laico y de lo que se puede hacer o no se puede hacer. Si a algunos no les gustara que exista esta prohibición a este nivel, pues lo siento mucho. O sea, la Constitución lo dice muy claro y nuestro Estado tiene bases sólidas de laicidad. Entonces, creo que es una discusión aparte en sí mismo. Pero lo que están haciendo los grupos evangélicos, más allá de lo del PES, ya lo hemos comentado en esta mesa varias ocasiones y siempre es una referencia súper necesaria el trabajo de Raúl Olmos, que se llama La Divina Cuarta Transformación, que nos da pista de cómo, otra vez, no nada más es el PES, no nada más es Hugo Eric Flores, son por lo menos Ralph Drollinger, este sujeto que dirige el grupo de estudios bíblicos en la Casa Blanca, que desde la transición, el 12 de octubre de 2018, vino a hacer aquí una declaración en nuestro país muy fuerte sobre lo que pretenden para la política mexicana a través de las personas que son simpatizantes o que son parte de estos grupos evangélicos, y que hay que decirlo con todas sus letras, no nada más es el PES y no nada más son las alianzas que puedan hacer estos grupos con Morena. Están en prácticamente todos los partidos políticos llevando este mensaje de que hay que gobernar con la Biblia en la mano. Y esa es la pretensión que tienen. Es una agenda muy clara. No nada más es México. Decía hace un rato Alejandro, afortunadamente no es como en Brasil. Yo me atrevería a decir, no lo sabemos. Hay una editorial del New York Times de enero del año pasado que decía que los militares y los evangelistas son los poderes que sostienen al gobierno de Bolsonaro en Brasil. Yo quiero que nos preguntemos qué se está fortaleciendo en este sexenio, en esta mal llamada cuarta transformación, qué poderes se están fortaleciendo y qué rumbo lamentable podemos ver o qué destino podemos ver si se siguen pasando estas cosas. Otra vez, no nada más es el registro del PES, es metidos en la construcción de la cartilla moral, es verlos cada vez más metidos en los cuarteles de los militares, ¿no? Sobre todo el pastor Arturo Farela, que es con quien reza Andrés Manuel López Obrador, y tantas cosas más, gestionando concesiones de televisión y radio. Hay que preguntarnos, detrás de esta decisión que sí fue totalmente distinta y tras esta no sanción por los ministros de culto que participaron en las asambleas del PES, toda la agenda integral que está y cómo se nos están metiendo hasta la cocina de la política mexicana. Bien, Alfredo, cuando digo bien es que ya se te acabó tu tiempo. Lisa. Pues oye, yo sí no, en completo desacuerdo, porque la política es un tema de ética pública, de maximización del bienestar para todos y no de la imposición de la moral individual o del culto o el credo individual sobre toda la sociedad. Ahí es bien interesante el trabajo que una buena amiga de esta mesa, Rica Palacios, está haciendo como tesis precisamente de licenciatura sobre el Partido Encuentro Social y sobre el movimiento de los evangélicos, y me llama mucho la atención que su principal hallazgo es que ellos históricamente en México siempre fueron defensores
defensores del Estado laico y abstencionistas en lo político o priistas incluso cuando se tenían que alinear con algún grupo político, hasta que avanza la agenda LGBT, hasta que avanza la agenda de las mujeres, y en ese momento deciden volverse una opción politizada, partidista, activa, que, ojo, no solo trae los fraudes y las maneras fraudulentas de operar de sus propias iglesias, que están registradas como asociaciones civiles para violar la ley de culto, que están, ¿no?, donde sus misas no son misas, son reuniones, donde sus pastores no son pastores, son directores, etcétera, 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 para poder tener la propiedad de sus iglesias, para poder funcionar como un mecanismo extractivista de cobro de diezmo, sí, contra una propuesta hueca realmente de agenda económica, ¿no? Se vuelve particular relevante entonces saber que su proceso de activación política histórico está relacionado específicamente con violaciones muy claras a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, no está bien que un partido como este tenga registro, no está bien sabiendo que además lo va a lograr con violaciones a la ley electoral, en donde sí en sus asambleas se le comprobó la participación de ministros de culto cuando eso está prohibido, pero además en donde fue de las que, lo mismo que decías con Alejandro con respecto a México Libre, ¿no?, pues de las que se registraron, de las que se dieron cuenta, pero claramente pues estas corporaciones son maestras del ocultamiento, porque así funcionan precisamente para preservar su carácter patrimonialista. Me preocupa como ciudadana y sobre todo por las vacas flacas de la oferta política, cuál es un poco la motivación o la popularización de la que hablábamos hace ratito, que los hace ser una opción política para mucha gente. Pues hay, creo que, dos cosas, sí, y aquí nuestro colega Alejandro Encinas tiene parte de posibilidad o de oportunidad de incidir en eso, y que tiene que ver con el enorme descontento del Estado secular en sus fallas económicas y en su carácter de Estado laico de bienestar, en un país, por ejemplo, que su mercado laboral es 50% informal, y que entonces la aspiración de esta idea en bancarrota del Estado de bienestar, que se personifica con un trabajador con acceso a servicios sociales, a servicios básicos, está completamente erosionada, y estos terminan ofreciendo la prédica del efecto demostración, ¿no?, que se convierte a nuestra religión próspera, sin realmente tener una agenda de fondo más allá de la oposición a las agendas muy particulares de las que hablábamos en la nota y en esta mesa. Entonces, no, a mí no me parece una buena noticia, no me parece una buena idea, me molesta la violación a la ley, y sobre todo lo pongo en la mesa, pues tendríamos que reflexionar sobre las motivaciones de su popularidad. Sí. No, a ver, yo coincido, porque en efecto estas iglesias han estado en contra de todos estos derechos que colectivamente defendemos muchos en esta mesa, entre ellos el derecho a decidir, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a la cannabis, el derecho a tantos temas que estas iglesias casi siempre están en contra, y que además tienen un activismo internacional en contra de estos temas. En África, por ejemplo, se han aprobado muchísimas leyes que han escrito estas iglesias evangélicas. La misma guerra de Afganistán en 2003, pues hay muchos documentales que demuestran cómo estas iglesias evangélicas que iban a arrasar con George W. Bush prácticamente se metieron hasta la cocina de la política exterior en Estados Unidos, de una división que viene desde los años 60 y que ha polarizado mucho más a ese país, y que aquí también empezó a ocurrir. Habiendo dicho eso, yo creo que sí nos merecemos como nación un debate mucho más profundo en torno a qué significa la libertad de culto y cuáles son los derechos de las personas que deciden participar en esto, ¿no? Pero es que la libertad de culto no se viola porque no sea un partido político. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. A la libertad de culto y a la participación en política de estas. Yo sí creo que ese artículo, que es tan tajante en la Constitución, creo que sí tendría que ser revisado, pero bueno, es un debate que evidentemente no se acaba esta noche y que podemos hacer, si quieren, varias mesas al respecto, de dialogar y platicar sobre este tema. Pero bueno, se acabó el debate de esta noche. Déjenme hacer una pausa. Regresamos con la paparrucha de la noche y a despedir también a nuestros queridas y queridos panelistas de hoy. No te vayas.